Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, el otro día hice una publicación y se quedaron muy interesados en que muestre cómo lo hago. La verdad es una cosa muy sencilla. A pedido de Eduardo Fortes, de Bariloche, un gran amigo, lo vamos a hacer. Vamos a hacer dos preparaciones hoy. Una es el ojo de bife condimentado estilo Gato Dumas. Lo vamos a hacer bridado y a la parrilla. Recuérdense que el ojo de bife es aquel corte del costeletero, del bife con hueso. Es la parte del bife ancho sin hueso. Es exactamente esta maravilla que tenemos acá. Miren qué beta, miren qué beta. Bueno, vamos a hacer unos medallones generosos de esto y vamos a hacer una hermosa preparación. Para este plato vamos a usar ojo de bife, acá hay 1,2 kg y vamos a cortar medallones de 300-350 gramos. Obviamente vamos a usar sal fina y lo vamos a aderezar con una mezcla de 3 pimientas. Esta es pimienta roja o falsa pimienta, pimienta negra y pimienta de Jamaica. Tengan en cuenta que tanto la pimienta de Jamaica como la roja no son picantes, son sumamente aromáticas. Y los bordes, a los bordes les vamos a poner rosmarino, le vamos a poner romero, al bordecito de nuestros ojos de bife, al estilo y al honor del gran cocinero, el Gato Dumas. Bueno, ya tenemos cortados los bifes, y voy a mostrarles cómo armo este. Lo primero que hacemos es, con un hilo de algodón, lo vamos a bridar. Primero lo atamos. Muy bien. Sujetando los sabores, se llama. Sí, sujetando que me gusta. Bueno, muy bien. Tenemos el ojo de bife. Esto es muy sencillo. Lo salamos. Vamos a usar las pimientas. Vamos al mortero. Mezclamos las 3 pimientas. Bueno, lo seguimos machacando. No tiene que estar muy en polvo, Tienen que estar los pedacitos para que se sientan. Crocante. De las 3 pimientas, claro que le da, no van a sufrir, una ¿no? crocancia especial. Una vez que estamos más o menos en este punto, ahí los vamos a embadurnar. Tipo milanesita. Con las 3 pimientas. Y ahora vamos al proceso final del rosmarino. Y así queda nuestro maravilloso medallón de ojo de bife especiado a la Gato Dumas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es sellarlos en el disco. Vamos. Los vamos a sellar vuelta y vuelta, sí. Y después los mandamos a la parrilla. A ver. No se ve mucho. Ahí va. Bueno, ahora los dejamos un ratito. Seguimos con los vinos de la Patagonia. Hoy es el turno de un Malma Cabernet Sauvignon del 2019. La bodega Malma está en San Patricio del Chañar, ahí cerca al norte de la capital de Neuquén, en el valle del río Neuquén. Así que bueno, vamos a disfrutar de este Cabernet Sauvignon Malma, bien neuquino. Especiado, Salute, señora, come siempre. Salute, Mori. El postre, sí, va a ser algo muy italiano, muy italiano. Elegimos algo que es maravilloso. Uno puede tocar el cielo con las manos con este postre. Es algo que seguramente muchos lo han escuchado. Tiene varios nombres. El nombre original es Sabaglione, un postre italiano que empezó a oírse de él en el siglo XV, siglo XVI. Así que es netamente italiano, aunque se cuenta por ahí que los franceses se lo manotearon en algún momento. El Sabaglione, acá se conoce como Saballón. Zamballón. O Zamballón, pero es Sabaglione. Porque bailás la zamba después. Claro, después es el Sabaglione. Bueno, los ingredientes para este maravilloso postre son los siguientes:
150 gramos de yema de huevo para 4 personas, 150 gramos de azúcar y 150 gramos de un vino licoroso. Yo lo que tengo acá, lo que voy a usar es una maravilla, que me regaló mi amigo Antonio Pauletti de Ascoli Piceno. Deluxe. Lo hace él. Esto es vino Coto, también conocido como vin santo. Generalmente se hacía con vino Marsala. Se puede hacer con un limoncello casero y también se puede usar cualquier vino licoroso como el vino d'Oporto o similar. Que faltaba lo más importante. Claro, lo que vamos a usar son un mix de frutos rojos. Esto lo va a tener por dentro nuestro Sabayone maravilloso. Comenzamos con la preparación. Incorporamos las yemas. Limpien bien. 2 yemas. Y el azúcar. Depende del huevo. Son más o menos 2 yemas por persona. Yo lo pesé. Obviamente depende del huevo. Si son huevos caseros, esto, obviamente, o más grandes. Esto lo mezclamos bien. Se puede trabajar con el batidor a mano hasta obtener una crema o con la batidora eléctrica. Bueno, vamos a batir. Ahora le vamos a ir incorporando nuestro vin santo de a poco. Esto es el aroma que hay es espectacular. Sí, bueno, lo mezclamos bien. Bueno, ¿vos te Una vez que tenemos esta todo listo. Crema maravillosa que huele fantástico, lo vamos a cocinar a baño de María. Esto es necesario para que el huevo se cocine. Cuando hacemos esta cocción, no tiene que tocar el fondo de la cacerola. Nuestro bowl de acero. Al mínimo, no tiene tiene que estar. Si hay termómetro hay que medir a los 82 grados. Cuando la preparación llega a 82 grados, ya está cocido. Y si no, vamos metiendo el dedito. Metemos el dedito hasta que sentimos que prácticamente nos quema. Es un segundo. Ahí ya lo sacamos y lo dejamos que se enfríe. Así que bueno, ya tenemos nuestra crema armada, integrada, nuestro Sabayone maravilloso, y ahora lo vamos a cocinar. Se siente como un olor a caramelo. Se siente un olor exquisito. Bueno, es el vin santo, pues está evaporando un poco el alcohol. Y es exquisito el aroma, ¿no? Es un aroma fantástico. Bueno, ya nuestra crema llegó a la temperatura, aproximadamente 82 grados. Ahora ya la vamos a emplatar. Agarramos este mix de rojos, le ponemos un poco en cada compotera. Es la sorpresita del postre. Es la sorpresa del postre. Esta sí que es la frutilla del postre. Miren, esto es una delicia. Y vamos a ir. Qué maravilla esto, uno a uno. Fui a buscar unas hojitas de menta, pero las agarró la helada. Me parece que no. Están medias hechas pelota, pero sí, tienen buen aroma. La helada es terrible. Tienen buen aroma. Y así queda presentado nuestro maravilloso Sabayone. Se puede comer tibio o se puede comer frío. Nosotros lo vamos a enfriar, con ese mix de frutos rojos freezer. Y demás. No, lo enfriamos en la heladera por un par de horas y después lo vamos a disfrutar. ¿Qué hacemos? Y vamos a arrancar con los ¿Arrancamos? Choricitos. El copetín. De cerdo. Y a ver esto. ¿Ya estaría estando? Usted dice. Este es para vos. Ay, pero por favor. ¿Usted dice? Yo creo que sí. Bueno. Bien. Perfecto. ¿Estará? Y vamos a probar. Vamos a probar. Si te gustó el video, suscríbete. Solo tenés que hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para saber cuando hay nuevos videos.